Bueno, no es lo único a lo que estamos atentos. Ayer era un día clave para el tío abuelo del pequeño Tomás Bravo, quien finalmente fue absuelto. Nos referimos a Jorge Escobar. Quien estuvo ahí siguiendo este caso y desde que ha comenzado esta situación es Fabián Polanco, periodista de Radio Bio Bio, de Canal 9 Bio Bio Televisión, que está con nosotros. Fabián, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? El día después de esta resolución que se esperaba, un intento del Ministerio Público por tratar de dar luces de lo que pasó con el pequeño Tomás Bravo ya hace más de 4 años. 4 años, 4 meses, desde que desaparece y encontrado sin vida. Recordemos, primero se le imputó a Jorge Escobar, el tío abuelo de la víctima en este caso, por violación con homicidio. Esos cargos no prosperaron, la Fiscalía se rindió de alguna forma, dijo no tenemos las pruebas, pero abrió otra investigación por otro delito que fue el abandono de menor con resultado de muerte y que, según los jueces del Tribunal Oral de Cañete ayer, no se pudo tampoco probar y por eso se absuelve. Por lo tanto, hoy día es un caso sin responsable. ¿Qué significa para la Fiscalía nuevamente, para el Ministerio Público, este revés, entendiendo que todo esto partió visado? Desde el primer fiscal, cuando aparece lamentablemente el cuerpo del pequeño Tomás, inmediatamente lo hizo de una manera que no lo habíamos visto antes, imputando derechamente, culpando derechamente y en el mismo momento, en ese punto de prensa, al tío abuelo. O sea, cuando estaban en el punto de prensa acá estaban sacando a Jorge Escobar, policía de investigaciones de la casa, para llevarlo detenido a este caballero. Fueron una serie de errores que también son argumento del Tribunal de Cañete para dictar esta absolución. Se mencionó en el dictamen ayer efectivamente eso, los errores en esta investigación. Prácticamente, o sea, con eso casi que no había ninguna posibilidad de que se pudiera lograr una condena para el Ministerio Público por esta arista. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Esa es la pregunta. Hay que esperar la sentencia el 21 de julio, porque con esa sentencia, por lo menos lo que dijeron desde el Ministerio Público y desde los querellantes, que el único querellante es el papá de Tomás Bravo, que van a esperar ese fallo para decidir si hay un recurso de nulidad, que es tratar de que se revierta esta resolución y se ordene un nuevo juicio. ¿Se le han imputado cuántos delitos a Jorge Escobar? Mire, en estos momentos, primero se le imputó por violación con homicidio. No se logró probar. No, es que eso se desechó, porque si nos acordamos, la fiscal decidió invocar la facultad de no perseverar. Y se desechó eso. Entonces, y al mismo tiempo ella abre otra investigación con esta misma carpeta investigativa. Con esta misma carpeta, la trae para acá, pero ahora le imputa el delito de abandono de menor con resultado de muerte. Lo formaliza. Y paralelamente, mientras todo esto se hacía, la madre de Tomás Bravo, junto a su abogado Pelayo Vial, presenta una querella por sustracción de menor. Entonces se abre una tercera investigación aquí en el Bio Bio. ¿Qué es lo que hace el fiscal nacional? El fiscal nacional decide que esa investigación por sustracción de menor se vaya a la Fiscalía Regional de Los Ríos. Y esa es una investigación que hoy día está en desarrollo, en donde nosotros hemos informado que, según los antecedentes que nosotros hemos recopilado como Bio Bio, ahí la fiscal regional Tatiana Esquivel, ella tiene un nuevo peritaje del Servicio Médico Legal en donde se determina que la muerte probable del menor Tomás Bravo fue por una agresión sexual. Y eso es importante porque en algún momento, claro, lo que mencionaba Luis, la primera declaración del fiscal en ese minuto fue: este pequeño sí fue agredido sexualmente por las características de cómo encontraron el cuerpo, etc. Eso luego en algún momento se desestima, se habla de inanición e hipotermia. Sí. Luego, con otros nuevos peritajes, vuelve a ponerse sobre la mesa la agresión sexual. De verdad que es bien confuso, por eso es importante tener esta conversación para ir aclarando qué es lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo. Tenemos 2 investigaciones fallidas aquí en el Bio Bio, porque una se tuvo que desestimar y la otra, finalmente ayer el tío abuelo fue absuelto.
Nos queda entonces la investigación de los Ríos, ¿cierto? Mientras estamos a la espera de lo que se puede hacer aquí con el tema de la absolución, que no sé si ahí tú dirás si es que es mucho o poco lo que se puede hacer. Nos queda la investigación de los Ríos, que esa es por la querella que presenta la madre del pequeño, donde habrían pruebas entonces nuevamente de abuso sexual con resultado de muerte. Y donde el imputado es Jorge Escobar. El mismo. El mismo. Siempre el imputado, el único imputado en este caso ha sido el tío abuelo, pero han habido otros investigados, Fabián, porque en este tiempo, claro, se ha imputado para poder investigar a la mamá de la madre, o sea, es decir, a la abuela materna del niño. Ella está imputada también en Valdivia. Para que nos cuentes por qué pasa esto. Ella también está imputada, la madre... la abuela del niño. Elisa Martínez. Ella está también imputada y eso lo resolvió hace poco la justicia en un recurso de la Defensoría, porque la Defensoría representa a Jorge Escobar también en Los Ríos. Lo representa aquí, logró la absolución la Defensoría Penal Pública, pero también representa a Jorge Escobar allá en Los Ríos. Entonces presentó un recurso en favor de Elisa Martínez y del hijo de Jorge Escobar, que es Jorge Escobar Jr., por decirlo de alguna forma. Y respecto de ellos dos, lo que se estaba pidiendo la Defensoría en un recurso de amparo, creo, era que se les permitiera ser parte de esta investigación, a lo que se le había negado por parte del juzgado de Arauco, pero la Corte dijo sí, efectivamente tienen derecho a ser parte de esa investigación porque tienen la calidad de imputados. ¿Por qué tienen la calidad de imputados? Porque se le han intervenido los teléfonos a Elisa Martínez y a Jorge Escobar, hijo, porque se le han efectuado allanamientos a sus viviendas. Por lo tanto, ellos son imputados. Entonces, en estos momentos en Valdivia hay 3 imputados que son Jorge Escobar padre, Jorge Escobar hijo y Elisa Martínez, media hermana de Jorge Escobar, abuela del pequeño Tomás Bravo. Ahora, Fabián, este es un comentario también personal, pero la única forma en nuestro país, por lo menos para que exista un culpable, es determinado por la justicia. Sí. Dentro de todo ese análisis puede ser errores de fiscalía o aciertos de la defensoría. Pero la justicia determina si las personas son culpables o inocentes. Bajo ese punto de vista, el que lo haya hecho va a ser justificación de la justicia o de quienes defienden o quienes acusan. Pero que no se determine qué es lo que realmente pasó, me parece gravísimo. O sea, que todavía desde el día 1 es presunto esto otro. Me parece gravísimo. Porque eso debería haber estado establecido. Ok, esto pasó científicamente, todos apuntan a esto. Y ya quién fue el culpable, quién lo hizo, creo que para mí es otra materia. Porque hay un cuerpo. Exactamente. Porque claro, cuando no hay un cuerpo o cuando pasa mucho tiempo hay y la data de especulaciones. muerte, claro, cuando el estado del cuerpo además al momento de ser encontrado está en muy malas condiciones, se podría explicar que no se supiera qué fue lo que pasó. Estamos hablando de que este menor, si bien pasaron varios días, de todas maneras... 9 días. El cuerpo, 9 días, el cuerpo estaba ahí, no habían condiciones que aceleraran el proceso. Claro, se entiende, ¿no? Del cuerpo. Entonces... Y reitero el punto, puede ser error o acierto de quienes defienden y quienes buscan un culpable. Pero que tengamos errores científicos para no determinar qué es lo que pasó realmente, en este caso con un niño, me parece gravísimo en nuestro sistema. O sea, es gravísimo desde el día en que la fiscal, recordemos, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, admitió que habían habido errores dentro del Ministerio Público, en el Servicio Médico Legal y en las policías. O sea, en este caso, todos fallaron. Todos fallaron. O sea, el Estado entero falló. No hubo ninguna responsabilidad. O sea, la fiscal hace una cuenta pública en la que admite el error, en la que admite todas estas seguidillas de errores por parte de su cartera, bajo su mando. Bueno, se intentó remover, pero no se juntaron los... Y no pasa nada. Ah, verdad, claro. Pero no pasa nada. Sí, en la práctica no pasa nada. No pasa nada. Ella sigue trabajando en el Ministerio Público. Y que hay hartos casos. El fiscal José Ortiz, que recordemos cuando se inicia el juicio el 26 de mayo, el acusado Jorge Escobar entrega un nuevo antecedente, y era que había sido visitado en la cárcel cuando esos días que estuvo detenido a la espera de que se resolviera su prisión preventiva,
en tránsito, que se le llama, fue visitado por José Ortiz y según él lo que denuncia es que fue presionado para que se autoinculpara, ofreciéndole bajando según la pena de presidio perpetuo, pero si me dice ahora te bajamos a 10 años y si no te damos 5. Es que... Y de eso, o sea, hay que decirlo, ayer se cuestionó harto de que la fiscal regional Marcela Cartagena no estuviera en la audiencia. Ella había, el día que termina el juicio, el lunes, había adelantado que por problemas de agenda no iba a estar presente. Pero finalmente el Ministerio Público fue a través de un audio que envió el fiscal regional subrogante, Michelangelo Bianchi, que se señaló nada, en realidad que se iba a esperar la sentencia antes de resolver un recurso de nulidad. Sí, no, aquí de verdad es indignante pensar que salga tan barato cometer un crimen de esta característica. Pero no es la primera vez, ¿eh? O sea, puede sonar... No es la primera vez. No es la primera Tenemos vez. el caso de Jorge Matute. Ahora, ¿qué puede pasar, Fabián, con el tío abuelo? También pongámonos desde su vereda, ¿no? Jorge Escobar ayer acusó persecución durante 4 años en su contra. Y él lo dijo, me han intentado culpar y no han sacado nada. Y en la práctica tiene razón. La justicia lo determina como inocente una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué pasa ahora con él? ¿Qué pasa ahora con la investigación que está pendiente en Los Ríos? ¿Qué es lo que podemos esperar de aquí en adelante de este caso? Ya, a ver, para tratar para que exista todavía posibilidades de llegar a la verdad, como me imagino que es lo que todos quieren, es que se resuelva un eventual recurso de nulidad que presente la Fiscalía o los querellantes por esta absolución, y en ese caso hay 2 alternativas. Una, que se rechace ese recurso de nulidad y por lo tanto la absolución sea definitiva, se quede zanjada, y por otro lado, el que se acoge al recurso de nulidad y se ordene un nuevo juicio. Ya. A partir de entonces, lo que ya se está evaluando, porque hay que pensar de que la ley prohíbe llevar a juicio a una persona por los mismos hechos 2 veces, no se puede. Y en este caso, en Valdivia se está investigando a Jorge Escobar por otro delito, que es la violación con homicidio, pero por los mismos hechos, en la misma situación, la desaparición, la muerte. La pregunta es si por otro delito se le puede perseguir o no. Porque hay dos principios, uno de la cosa juzgada y el otro de la doble persecución por los mismos hechos. Entonces la cosa juzgada, ¿es cosa juzgada esto? Queda ahí a la discusión. ¿Se puede perseguir, imputar a Jorge Escobar por violación con homicidio en Valdivia? ¿Es doble persecución por los mismos hechos? También es una discusión que se va a abrir. Y todo eso va a depender, entendemos, de lo que se resuelva acá. Porque ya es, como les digo, ayer yo ya conversaba con fuentes que están ligadas al caso y me decían, si es que se llega a resolver que se anula este juicio, lo que podría hacer el Ministerio Público es desistirse de hacer un nuevo juicio y dejar que la Fiscalía de Valdivia actúe. Por lo tanto, no habría un doble juicio, porque el juicio de acá se anuló. Entonces, se partiría de cero en Valdivia. Esas son todas las alternativas, un poco complicado, un poco quizás a lo mejor rebuscado, pero es el Ministerio Público el que tiene que decidir cuál va a ser la vía a seguir para tratar de responder al Estado, o a la ciudadanía. Sí, y a la familia, porque todavía está esperando una respuesta. A la familia, que la familia ha dicho por todos los lados que no confían en la Fiscalía para nada, porque según ellos no se ha investigado a quienes según la familia debería haberse investigado, que son nuestras personas. Fabián, muchísimas gracias como siempre, seguimos atentos a este y otros casos a través de Radio Vive, Canal 9 y Televisión.